Hermana Vanessa, por la invitación a unirme a ustedes en estos momentos. Aquí en Australia son las 6:30 de la mañana del día viernes. Y como yo le digo a muchos cuando tenemos programas con otros lados del mundo, que yo vivo en el futuro. Así que si quieren saber las noticias de mañana, ustedes me preguntan y yo se las cuento. Qué bien. Llegamos a Australia en el año 1989. Como la presentación dice, yo nací en Chile, para los hermanos de Chile, en la zona central. Yo nací en un pequeño pueblo llamado Yayay, cerca de Santiago. A la edad de 5 años nos mudamos a otro pequeño pueblo, a un campo, cerca del pueblo de Curacaví, que se encuentra entre Santiago y Valparaíso, la capital y el puerto mayor. Y ahí crecí hasta la edad de 12 años cuando nos cambiamos a otros lugares y eventualmente en el año 89 nos vinimos a Australia, donde toda la familia emigró y ahora todos mis hermanos y mi madre vive. Mi padre falleció, era bastante mayor que mi mamá. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el Señor le dice a Jeremías: antes que, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo ejerzo, mi labor es ser pastor, evangelista. No soy pastor de iglesia, soy evangelista. Hago obra de arreglamiento, de entrenamiento, pero desde niño yo sentí el llamado a ser pastor. Am, el Señor me buscó a mí desde pequeñito. Me acuerdo tener unos 8, 9 años viviendo en el campo, y salí de mi casa para ir a ver a una tía que vivía en otra parte del campo, y cuando voy saliendo, escuché una voz que me habló y me dijo: cuando llegues a la casa de tu tía te va a decir esto. Yo iba vestido, funny, iba vestido con una ropa en campo, una camisa roja, unos pantalones, unos shorts blancos, era verano, y te dijo: pero ¿por qué andas vestido de esa manera? Mira qué cómico que te ves, te va a decir tu tía. Y yo dije, yo pensé como niño, pero qué raro pensamiento, dije, y seguí corriendo. Llegué donde mi tía, toqué la puerta de la casa y lo primero que me dijo, cuando abrió la puerta, me dijo: mira qué cómico que andas vestido, me dice, ¿por qué andas vestido de esa manera? Exactamente lo que yo había escuchado en mi mente. Entonces eso me quedó grabado, y esa experiencia me ocurrieron 2 o 3 veces como niño. Ah, lo, no entendí lo que era. Ahora ya adulto, ¿no? Me he dado cuenta de que era el Señor tratando de comunicarse conmigo. Cuando vivíamos en el campo no teníamos iglesia donde asistir. Entonces mi papá hacíamos los cultos en el campo, era un poco aburrido. Luego nos movimos al pueblo de Curacaví. Mi papá trabajó muy duro y luego de años establecimos una iglesia. Luego nos cambiamos a Santiago, donde viví por varios años, y asistiendo a la iglesia, me acuerdo como niño o como ya casi adolescente, mirando al pastor que predicaba y sintiendo un profundo conmoción en mi corazón de que yo también me gustaría un día predicar. Así que a mí me gustaba sentarme adelante en la iglesia, no atrás, escuchar los sermones, a participar en el culto, estar envuelto en la iglesia. Asistíamos a la iglesia en Santiago de Porvenir, y así que yo sentí el llamado muy temprano en mi vida a servir al Señor. Y desde chiquito a mí me gustó compartir el evangelio, como dice lo que leyó mi hermana, no, la hermana Vanessa, de que yo era pequeño, ya a la edad de 9, 10 años. Yo compartía con mis amigos algunas de las verdades de la Biblia, el sábado, la marca de la bestia, y viviendo en un país católico. Por supuesto, yo le decía que el Papa era la bestia. ¡Uy! Quedaba la revolución en la clase. Am, yo asistía a una escuela pública, y había una monjita que nos daba clases de religión. Entonces, la monjita enseñaba cosas católicas. Por supuesto, era una persona muy agradable,
Pero yo cuando escuchaba algo que yo sabía que no estaba de acuerdo a la Biblia, ponía mi mano y ella me daba la oportunidad, no levantaba mi mano, ella me daba la oportunidad y yo la contradecía, le decía, señorita, eso no es lo que enseña la Biblia, le decía, la Biblia dice esto, esto y esto. Y ella quedaba toda avergonzada. Entonces un día veníamos entrando a la clase de religión y ella me esperó afuera. Y cuando yo venía entrando, yo era muy parlanchín, era muy bueno para hablar, era desordenado en la clase, medio revolucionario. Y ella me toma del brazo y me dice, Samuel, no es necesario que tú entres a la clase, me dice, porque ya tú sabes mucho de la Biblia. Así que desde ese momento no me dejó más entrar a las clases de religión. A la edad de 13 años, en el año 1982, comenzaron en Chile una iniciativa de los hogares de luz, se llamaba. Todo y se daba ánimo a que los hermanos abrieran sus hogares para tomar los seminarios de profecía. Y mi hermano abrió su hogar en el pueblo, nosotros vivíamos en el campo, abrió su hogar en el pueblo, así que yo venía, viajaba las noches para participar en el seminario de profecía, que a mí me encantaba, y teníamos visitas, y a mí me encantó mucho eso, así que yo de haber tenido unos 11 años, y deseaba yo poder tomar el seminario de profecía, así que comencé a estudiar los seminarios yo mismo, y 2 años más tarde, mi hermano quiso llevar adelante un seminario de profecía en otra parte del pueblo, arrendar un salón de la comunidad y llevar adelante un seminario de profecías. Y cuando comenzamos, mi hermano y yo me dijo, yo tomo una tarde, lo hacíamos sábados de tardes, y tú tomas la otra, así que nos alternábamos. Y teníamos gente, un buen grupo asistiendo de la comunidad, les encantaba a los amigos que asistían. Así que esa fue mi primera oportunidad de hacer algo en público. Me acuerdo la primera vez que lo tomé, me tiritaban las rodillas, pero el Señor se manifestó, me comenzó a usar, me encantaba. Ya a una temprana edad me escogieron en la iglesia como director de jóvenes. A la edad de 15 años tomé mi primer sermón de sábado de mañana. Am, y participé en muchos programas. Mi deseo era servir al Señor. Por supuesto que como adolescente, yo crecí en un hogar adventista. Mi papá era un laico que trabajó mucho plantando iglesias, desarrollando la obra en Chile por muchos años. Pero en Chile en ese tiempo había el adventismo, teníamos una religión muy legalista. Era todo en cuanto a la manera de vestirse, no nos identificamos como adventistas por lo que no hacíamos, lo que no comíamos, la manera de vestirnos. Es importante, aún es importante, pero no es el corazón de la religión. Entonces yo tenía una experiencia externa, pero por dentro tenía tremendas batallas. Como adolescente, las hormonas comienzan a desarrollarse, vienen los deseos carnales, no los deseos sexuales. Y un día me acuerdo, me acerqué al pastor y le conté algunos de mis problemas, ¿no? Y el pastor me quedó mirando con ojos grandes y en vez de aconsejarme, enseñarme cómo poder tener victoria, él simplemente puso su mano en mi hombro y me dijo, tú eres un buen muchacho, no vas a tener problemas. Y me dejó así, yo sabía que tenía tremendos problemas. Entonces, en un lado de mí estaba el amor a Cristo y en el otro lado había una tremenda lucha dentro de mí con las cosas del mundo, especialmente con asuntos sexuales. Desde niño tuve una tendencia muy fuerte a los asuntos sexuales. Satanás trató de agarrarme por ahí. Tuve problemas con la pornografía durante la adolescencia. Y eran cosas que no se hablaban, no eran cosas que uno sintiese la libertad de hablarle a los padres, porque si los papás sabían que uno estaba haciendo eso, me habrían dado una paliza. Entonces yo sufría en forma escondida por las debilidades de carácter y los pecados secretos que habían en mi vida y no encontraba el secreto para vencer. Bueno,
a la edad de 19 años viajamos a Australia. Aquí en Australia sentí el llamado para trabajar por el Señor y mientras aprendía el inglés, me comencé a trabajar en algunas otras. Trabajé en fábricas, siendo chofer de buses. Un año luego de haber llegado aquí, conocí a mi esposa, nos enamoramos y comenzamos a planear nuestra boda. Y luego yo comencé a trabajar como obrero bíblico, luego como colportor evangélico. am, y luego me casé, nos casamos en el año 1991, en octubre 6. Y luego de unos años, luego que mi hija nació, me fui a estudiar teología al colegio de Avondale, que es el colegio de entrenamiento, o ahora es universidad aquí en Australia. Am, Estudié 4 años, me gradué del colegio y fui llamado a trabajar como pastor en Sydney, en una de las iglesias más grandes de Sydney, como pastor asociado, pastor bajo entrenamiento. Y siempre me gustó mucho el evangelismo. Mi deseo era ser evangelista. El Señor abrió las puertas para que pudiese viajar a una isla de Papúa Nueva Guinea, primero a una isla una isla pequeñita en el centro del Pacífico Sur que se llama Kiribati. Me llamaron a llevar una campaña evangelística y el Señor obró maravillosos milagros en esa campaña evangelística. Yo crecí en un hogar donde los milagros eran esperados, era algo que se esperaba que Dios hiciera cosas maravillosas. Así que para mí los milagros no era algo tremendo, uno simplemente oraba y esperaba que el Señor se manifestara. Y en Kiribati, en las islas, la brujería es muy fuerte. El poder de los doctores brujos, de los médicos brujos, es muy poderoso. Hicimos una campaña al aire libre y teníamos más o menos unas 1.500 personas viniendo, se sentaban en un estadio. La isla de Kiribati es una isla muy, ¿cómo se llama? Extraña, tiene la forma de una herradura y es muy delgada. Tiene más o menos 500 metros de ancho en la mayor parte de la isla. Tú te paras en la mitad de la isla y ves el mar a tu izquierda y el mar a la derecha. Y al final de la isla había una parte que se abría la tierra y ahí estaba la casa del rey, la casa del gobierno y estaba el estadio. Y entonces la iglesia arrendó el estadio y llevamos a cabo la campaña evangelística. Muchas personas vinieron y habían muchas personas más que las iglesias le habían prohibido que viniesen y ellos se iban ahí, se paraban en las casas, iban a ver a sus amigos para escuchar el mensaje. Y todas las noches yo les enseñaba, una de las cosas que enfatizaba era que Dios, el Dios del cielo, era un Dios poderoso, un Dios en el cual podíamos confiar, que no había que tener miedo de los médicos brujos, que había que confiar en Dios y entregarle la vida. Una noche antes de predicar, habían dos secciones en la campaña, había un doctor que hacía la parte médica, enseñaba principios de salud y luego yo venía con la prédica espiritual. Y mientras yo esperaba mi turno, vi que en el mar se había formado una tremenda tormenta eléctrica. Venía con rayos y relámpagos y venía en nuestra dirección avanzando. Así que yo oré y le dije, Señor, por favor, detiene la lluvia. Que por favor no llueva mientras estemos predicando. En el medio de mi prédica, de repente veo que la gente se levanta y comienza a correr. Yo estaba predicando bajo un techo y la gente estaba al aire libre y se levantan y comienzan a correr y me doy cuenta y estaba lloviendo a cántaro. Era como que tiraban el agua con baldes. Y yo pensé, se acabó el programa. Y escuché clarito la voz de Dios que me dijo, ora para que la lluvia se detenga. Entonces yo le dije a la gente, no corran, vamos a orar para que el Señor detenga la lluvia. Así que me miraron, muchos me miraron, se dieron vuelta a mirarme y se largaron a reír y siguieron corriendo. Así que no esperé más, simplemente oré en alta voz y dije, Señor, en el nombre de Cristo te pido que detengas la lluvia hasta, hasta que pare la prédica. Y el Señor lo hizo. Cuando dije amén, era como que cerraron la llave.
El agua se detuvo instantáneamente, instantáneamente, tanto que los nativos, cuando se dieron cuenta que paró de llover, abrían sus brazos, miraban al cielo y se dieron cuenta que había parado de llover. Y su respuesta fue impresionante. Comenzaron a saltar, a aplaudir y a danzar, porque se dieron cuenta, por primera vez, se dieron cuenta, tuvo un impacto increíble ese milagro en la isla, porque en la tradición de ellos, un médico brujo puede abrir una tormenta, pero no tiene el poder para parar la lluvia cuando ha comenzado a llover. Y el hecho de que Dios detuvo la lluvia, para ellos era una señal increíble que Dios era más poderoso que sus médicos brujos. Y eso abrió las puertas para que ahora hubiese una expresión más abierta del venir a los programas. Comenzó a venir mucha más gente. Otra noche el Señor abrió la tormenta. Yo vi lo mismo, venir la tormenta, oré al Señor que no lloviese y no llovió. Y el doctor estaba enfermo del estómago, habló y se fue de vuelta a la casa o al hotel donde estaba. Y en la mañana me dijo, uy, anoche saliendo del estadio, me dice, llovía de una manera, me dio pena por ti, me dice. Yo le dije, pero es que en el estadio nunca llovió. Y esa noche, luego del programa, fuimos a visitar enfermos con un pastor, me llevó en su moto. Y alrededor del estadio donde fuimos había cualquier cantidad de agua en las calles, pero en el estadio nunca llovió. Así que mi conclusión fue de que vino la tormenta, yo la vi venir y luego el Señor la abrió, se cerró en el otro lado del estadio y llovió en toda la isla. Así que el diablo no estaba enojado y los médicos brujos estaban enojados. Así que me atacaron. Una de esas noches desperté para ir al baño como a las 3 de la mañana y luego me acosté y no estaba durmiendo todavía, estaba dormitando y estaba meditando, estaba hablando con el Señor cuando de repente sentí que dos manos me agarraron de los pies. Abrí mis ojos, por supuesto, asustado y no vi nada. Y las manos rápidamente, eran dos manos grandes, me apretaron las piernas y rápidamente movieron de mis pies a mi pecho y una mano me agarró del cuello y la otra comenzó a apretar mi pecho. Y cada vez que apretaba el pecho, yo exhalaba el aire y la otra mano me apretaba, me apretaba la garganta para no poder respirar. Y rápidamente me di cuenta, no toma un genio para darse cuenta de que iba a morir asfixiado. Así que comencé a tratar de decir el nombre de Jesús, pero no podía, no me quedaba aire en mi pecho para poder hablar. El corazón estaba latiendo fuerte, muy fuerte, y comencé a orar, a pedirle al Señor que me diera la capacidad de decir el nombre de Jesús. Y no podía. Era una batalla por la vida. Así que me relajé y nuevamente exalté el nombre de Cristo en mi mente y le pedí que me permitiese decir el nombre de Jesús. Y eventualmente salió un suspiro de mi boca que dijo Jesús. Y las manos me soltaron y el demonio se fue. Y yo salté de la cama en el nombre de Cristo, le dije que se fuese y me arrodillé en la cama, me arrodillé a los pies de la cama y comencé a orar. No pude dormir el resto de la noche, por supuesto. Así que ese fue mi primer encuentro con demonios. Algo muy real en la vida de las islas. Los isleños tienen la capacidad de ver espíritus. La realidad de ellos es muy envuelta en la brujería, en la magia negra, y hay mucho endemoniado. Así que el Señor nos dio varios bautismos, hubieron grandes victorias. El Señor nos otorgó la oportunidad de bautizar 30 y tantas personas y muchos otros quedaron en el plan para ser bautizados. Volvimos a Australia y luego de un año me enviaron a predicar a Papúa Nueva Guinea. Y en Papúa Nueva Guinea, la iglesia adventista es como la iglesia popular. ¿Cómo se llama? Muchísimos adventistas y donde tú viajas, especialmente el área donde yo fui, los hermanos me iban diciendo, aquí hay una iglesia y allá hay otra iglesia, cada distancia hay iglesias adventistas. Así que hay muchos
¿cómo se llama? Que han dejado la fe, que se llaman adventistas, pero que se han vuelto fríos. Hicimos una campaña al aire libre también en un aeropuerto abandonado y teníamos más o menos entre 15 a 20 mil personas viniendo todas las noches. Es como se llama, la experiencia fue increíble. Eso es lo más lindo que alguna vez a mí me haya ocurrido en cuanto al evangelismo. Predicar a un mar de personas. Y el Señor se manifestó en forma tan maravillosa, tan linda. Am, la tercera noche de la prédica, bueno, todas las noches antes de mi prédica, proyectábamos en una pantalla gigante la vida de Jesús, el libro de Mateo. Yo no sé si alguna vez en español existe este programa, pero es todo el libro de Mateo, palabra por palabra, en una película. Es muy, muy linda. Es la película más linda de Jesús que yo alguna vez haya visto, pero es basada en todo en el libro de Mateo, palabra por palabra. Y yo proyectaba eso, más o menos calculé 20 minutos por noche. Y esta gente se enamoró de Jesús porque todavía no llegaba ni el cine ni la televisión a aquella área. Así que para ellos ver aquello fue algo increíble. Ah, no, es algo como se llama, una anécdota que uno de los misioneros nos contó, ¿no? Es de que esta gente, como ellos nunca habían visto películas, cuando ellos llegaron al área donde fueron a trabajar como misioneros, uno de los sábados de noche, juntaron a toda la villa, pusieron una sábana colgada y proyectaron una película. Y estaban todos, pero abismados. Y de repente en la película cruzó un chancho. Cruzó un chancho en la película, ¿no? En la película, parte de la película era que cruzaba un chancho. Y todos los hombres, porque en Papúa Nueva Guinea el cerdo es la comida más rica. Todos los hombres se pararon y salieron corriendo detrás de la pantalla a perseguir al chancho. No se habían dado cuenta, ¿no? De que para ellos la realidad de la película no podían determinar la diferencia entre realidad y película. Bueno, en la campaña, la gente se enamoró de Jesús. Y durante los programas, especialmente cuando vino la crucifixión hacia el fin de la campaña, se podía escuchar ese mar de gente llorando cuando crucificaron a Jesús, cuando lo flagelaron, lo golpearon, lo escupieron. Y terminó la película esa noche con la muerte de Cristo. Y luego prediqué yo, por supuesto, toda la gente movida. La próxima noche les mostramos la resurrección de Cristo. Oh, ya, y la alegría. Yo nunca en mi vida había visto una respuesta tan maravillosa de un grupo de personas. Cómo aplaudían, se paraban y gritaban cuando Cristo resucitó de los muertos. Algo tan maravilloso, tienen un corazón muy inocente, una manera de pensar tan sencilla. Y tienen una fe muy sencilla, tienen una fe que creen en Dios en forma natural. Para ellos creer en Dios es natural. Entonces el Señor obra milagros maravillosos dentro de ellos. La tercera noche yo en mi prédica hice un llamado a los enfermos y habrán pasado adelante unos 3, 4 mil personas y oré por ellos y luego comenzaron a llegar las historias. La primera historia que llegué 2 días después, una carta escrita me llegó de una pareja que contaban la historia de que el día de que oramos por los enfermos, ellos habían sacado al niño del hospital que tenía meningitis. El niño tenía 15 meses y había pasado 5 meses en el hospital con meningitis. Y los doctores lo habían desahuciado básicamente diciendo que no podían hacer nada más por él y el niño estaba ciego, sordo, mudo y no podía moverse. Era un vegetal. Y esa noche había gente acampando alrededor del sitio de la campaña, habían miles de personas acampando y ellos estaban acampando y se fueron a su carpa y en la noche trajeron al niño al programa, oramos por los enfermos y yéndose de vuelta a la carpa, el niño habló por primera vez, le dijo mamá.
a la mamá. Se fueron a acostar contentos y en la mañana cuando se despiertan el niño no estaba en el medio de ellos, porque dormían todos en la misma cama, en una litera en el piso. Entonces se levantaron a buscarlo y el niño estaba comiendo afuera de la carpa, estaba comiendo, podía ver, podía hablar, podía escuchar y el Señor lo había sanado totalmente, 100%. En otra noche pronto ocurrió de que yo estaba por levantarme a predicar y el pastor se acerca y me dice, el pastor Juan, se acerca y me dice, pastor, me dice, hay una hermana que quiere dar testimonio, hay una señora que quiere dar testimonio, ¿la deja? Sí, le dije. Entonces, una viejita pasó a la plataforma, que era una plataforma hechiza en el aeropuerto, y todo lo que hizo, levantó su mano derecha y su pie derecho. Fue todo lo que hizo. Y la muchedumbre se volvió loca, comenzaron a gritar, a aplaudir. Entonces yo me miro al pastor Juan y le digo, pastor, ¿qué ocurrió? Le dije. Me dice, ¿no sabe la historia? No, le dije, no. Esta señora hace 12 años tuvo un ataque cerebral y quedó paralizada, la mitad de su cuerpo paralizado. Y todo el mundo la conoce porque ella la traían para pedir dinero en el pueblo. El valor de una mujer en Papúa Nueva Guinea es lo que ella puede trabajar. La mujer es el tractor de Papúa Nueva Guinea. Son las que cortan el pasto, las que hacen el jardín. Entonces, el valor de una mujer se encuentra en lo que ella puede trabajar. Si una mujer no puede trabajar, no tiene valor alguno. Es una sociedad muy primitiva. Un cerdo tiene más valor que una mujer. Es triste cómo es tratada la mujer en Papúa Nueva Guinea. Y el Señor sanó a esta mujer. El milagro fue tan sorprendente como todo el mundo la conocía, que entonces luego, todas las noches, nosotros teníamos cientos de personas esperando que oráramos por ellos. ¿Cuántos milagros el Señor sanó? Gente de cáncer, de SIDA. A, a lo mejor el cielo va a contar cuántos milagros el Señor hizo ahí. Una noche cuando estábamos orando por los enfermos, que luego de la campaña pasábamos 2 horas, 3 horas orando por los enfermos, el Señor comenzó a poner en mi mente que iba a venir un endemoniado. Así que comencé a esperarlo, oré y una noche llegó un muchacho y me dijo, pastor, necesito que ore por mí. Entonces me contó su historia, que él cuando se arrodillaba en la casa a orar, una mano lo agarraba del cuello y lo azotaba contra las paredes, así que estaba aterrado de orar. Entonces el Espíritu Santo me dijo, este era el endemoniado, así que yo le dije que por favor esperase y que íbamos a orar por él al final. Entonces al final llamé al pastor y a los ancianos y ellos lo rodearon y oramos por él y cuando comenzamos a orar por él se puso como borracho. Entonces yo le pregunté, Samuel se llamaba como yo, le dije, Samuel, ¿tú crees que Cristo es tu Salvador? Y me dice, sí. Dilo con tus palabras fuerte. Y no pudo decir que Jesús era su Salvador. Entonces lo pusimos en una cama, en un colchón, que era del que cuidaba el lugar, y comenzamos a orar por él. Pasó como media hora y no pasaba nada, el demonio no salía. Así que luego el pastor me dijo, los ancianos me dicen de que algunos de ellos pelearon con sus esposas, no están listos para esto, así que quieren ir a orar. Entonces paramos la sesión de orar por el endemoniado, yo me quedé con él y otra persona y dos pastores salieron a orar, los ancianos, algunos de ellos no volvieron, estaban aterrados. Entonces, cuando volvieron, ya los que volvieron ya habían preparado su vida y oramos por el muchacho y el demonio salió. Hablaba cosas, tenía una voz metálica, el demonio decía cosas, yo le tuve que ordenar al demonio que dejara de hablar. Y cuando salió el demonio, el muchacho se levantó y me abrazó y me dijo, pastor, 3 años que yo estaba endemoniado. Todo el mundo creyó que yo me había vuelto loco, pero pasó cuando hubo una fiesta. Yo fui a una fiesta, era un muchacho joven, y en la fiesta estaban jugando con brujería. Y yo me senté a ver, participé, y en ese momento un demonio tomó posesión de mí. Y todos creían que yo había perdido mi mente,
pero yo sabía que no, así que me arrancaba de un lugar para otro para que no me pusieran en una institución mental. Y el Señor lo sanó. Yo volví otro año allá y pregunté por él y me dijeron que era anciano de iglesia, que estaba trabajando por el Señor. El Señor le restauró su vida, el Señor lo liberó. Maravilloso. Y así ocurrieron. Visitamos una cárcel. Durante los días que estuve allá, visitamos una cárcel. Habían como 120 presos y entre ellos había más o menos 50 enfermos. El hermano a cargo de la cárcel era un anciano adventista. Él me invitó y él me dijo, hay muchos enfermos, podría orar por ellos. Así que al final de la prédica, oré por los enfermos. Y 2 semanas después que llegué a Australia, el hermano me escribió y me dijo, Pastor Samuel, quiero agradecerle por visitar la cárcel. Los presos quedaron muy agradecidos. Y quiero decirle que no hay ni un enfermo, no hay ni un preso enfermo dentro de la cárcel. El Señor los sanó a todos. No, eso no es por mí. El Señor los sanó porque ellos tenían, incluso los presos, los malhechores, tienen más fe que la gente en el mundo desarrollado. El Señor obra, hace cosas maravillosas. De una fe tan sencilla. Cuando llegué, era el fin de la época mojada. En los países tropicales tienen 2 épocas, 2 estaciones, la seca y la mojada. Y la campaña se hizo al fin de la época mojada. Así que el peligro de lluvia era grande. Así que yo le hablé al pastor y le dije, pastor, hemos de orar para que no llueva. Pastor Juan me miró y me dijo, no te preocupes, me dice, ya oramos y no va a llorar, no va a llover por 3 semanas. Wow, quedé yo abismado. Había noches que estaba a punto de llover, las nubes estaban espesas. Y yo miraba a Juan y le decía, Juan, oremos para que no llueva. Me dice, pastor, usted tiene poca fe, no va a llover si nosotros ya le pedimos al Señor que no lloviese. Y le dijimos a todos nuestros vecinos que no iba a llover por 3 semanas para que ellos supiesen que el Dios de los cielos es el Dios de los adventistas del séptimo día. Y por 3 semanas no cayó ni una gota, hermanos, ni una gota. El último domingo, cuando me estaban despidiendo, para despedirme, me vistieron como de jefe indio, como el jefe de una tribu. Me aceptaron entre ellos. Me dieron el honor de ser considerado jefe. Y cuando estaba terminando la ceremonia, comenzó a chispear, comenzó a gotear agua. Y luego que terminó, llovió toda la noche. Como a las 8 de la mañana, el pastor viene, golpea mi puerta y dice, Pastor Samuel, ve cómo el Señor nos respondió a nuestra oración. Ahora todos los miembros de iglesia han visitando a sus amigos, diciéndoles, bien, el Dios de los cielos es el Dios de los adventistas del séptimo día, porque Él puede detener la lluvia en respuesta a nuestra oración. Así que yo he tenido el gozo de ver muchos milagros, muchos, cientos de milagros, desde que comencé a vivir por fe en el año 2007, el Señor me llamó a comenzar un ministerio de fe, de entrenamiento a jóvenes. Mientras yo era pastor, como iglesia comenzamos un programa de entrenamiento para obreros bíblicos y misioneros, para obreros de salud. Y lo hicimos totalmente por fe. No le cobrábamos a los jóvenes, le dábamos de comer gratis y los acomodábamos por 6 meses gratis. Ellos tenían que devolver 12 meses de trabajo voluntario para mi iglesia y otras iglesias locales. Y vimos ahí el poder de Dios manifestando para proveer, porque nosotros no teníamos dinero para mantener ese programa. Nos costaba más o menos $100,000 al año llevar el programa, entre 80 a 100,000 dólares. Eso es un montón de plata. Nosotros no teníamos ese dinero, dependíamos en el Señor 100%. Entonces el Señor comenzó a manifestar de maneras increíbles. Nosotros les enseñamos a los muchachos y a las muchachas que debían depender del Señor. Así que no debían pedir dinero, no debían contarle a nadie sus necesidades, todo debía hacerse en oración y no debían de recibir dinero del gobierno. Porque aquí en Australia, cuando tú estás desempleado, el gobierno te da un sustento básico, pero es un sustento. Así que los jóvenes como requerimiento para entrar al colegio debían dejar todo aquello.
para depender del Señor. Nosotros les proveíamos la comida, la acomodación, el entrenamiento, todos sus otros gastos. Ellos tenían que aprender a depender por fe en el Señor. El Señor pagaba nuestro gas, pagaba el agua, nos proveía la comida. Una noche, la cocinera viene a la cocina y se da cuenta que no hay pan. No teníamos pan, así que en la tarde, era un viernes de tarde. Ella quedó bien triste, así que se arrodilló y le pidió al Señor: Señor, por favor, provéenos pan para los estudiantes, no tenemos pan. Y no había dinero para comprar. Esa noche los estudiantes tenían que ir a contar sus testimonios, porque tenían muchos testimonios, a una iglesia local. Y al fin de la iglesia, al fin del programa, era un programa de viernes de noche, van saliendo y un hermano se acerca y les dice: muchachos, necesitan pan. Era un panadero. Y nosotros le habíamos enseñado que cuando alguien quiere darles algo, recibirlo, porque esa es la manera que Dios provee. Así que le dijeron: sí, sí, necesita. Ellos no sabían que no había pan en el centro. Así que el hombre les dio bolsas y bolsas de pan. Y subieron, lo cargaron en el auto, volvieron a la casa, y cuando llegaron al centro, estaban descargando el pan del auto cuando la cocinera viene a revisar algo y a ver qué estaban haciendo los muchachos, y les pregunta: ¿qué hay en esas bolsas negras? Alguien nos dio pan, le dijo. Le dijeron los muchachos, y ella se puso a llorar. Se puso a llorar, ¿cómo se llama? Los muchachos no sabían por qué. Le dice: ¿por qué estás llorando? Le dice, y ahí ella les cuenta, ¿no? Uy, así que se pusieron tan contentos. Había un hermano que nos regalaba los huevos. Él tenía como 50 gallinas. Y él nos dijo: pastor, yo le voy a regalar todos los huevos. 2 docenas de huevos nos daba todas las semanas. Bueno, llegó la época de las vacaciones, llegó Navidad, los estudiantes se fueron a las casas, y luego de una semana, el hermano de iglesia, que era anciano de mi iglesia, va donde la esposa y le dice: algo pasa con las gallinas. ¿Qué pasa?, le dice ella. Han dejado de poner huevos. Por una semana no hay ni un huevo, les dice. Para mí que estas gallinas están viejas y dejaron de poner huevos, dice, así que voy a darles otra semana. Si no, las voy a vender. Así que la esposa, como mujer, le dice: oye, ¿y no será de que las gallinas no están dando huevo porque los estudiantes se fueron de vacaciones? Y él le dice: mujer, no seas tonta. Le dice: ¿cómo van a ocurrir esas cosas? Bueno, mira, espera hasta que los estudiantes vuelvan y veamos lo que pasa. Bueno, le dije: ya. Así que llegaron los estudiantes el primer lunes de febrero. El día que llegaron, él fue al gallinero y encontró un montón de huevos. Así que las gallinas estaban trabajando para el Señor. Era la garantía de los huevitos para el centro. Los estudiantes tenían que la gasolina de sus vehículos, depender del Señor, y varias veces se quedaron sin gasolina. En una vez ellos iban camino al pueblo porque todas las tardes tenían que ir a hacer obra misionera, y se quedaron sin gasolina. Entonces les habíamos enseñado: cuando se quedan sin gasolina, oren y hagan lo que el Señor les pone en el corazón. Así que sintieron impresionados de cruzar la calle, ir a una casa que estaba en un campo, y golpear la puerta y ver si ellos le podían dar gasolina. Entonces golpearon la puerta y salió un hombre alto, fornido, joven. Y ellos quedaron como abismados al ver a este hombre, y le dijo: ¿qué quieren?, les dice. Dice: es que nos quedamos sin gasolina, ¿nos podrías ayudar? Nosotros te pagamos. Después le contaron que eran misioneros y todo eso. Sí, le dice: no, no hay problema, le dice, súbanse a mi camioneta y yo los llevo. Y había un bidón de 20 litros y se los vació en el estanque, y luego se fueron. Ellos le agradecieron, se fueron, anotaron bien la dirección para poder volver. Y otro día iban manejando por la misma calle, y vieron la casa y dijeron: uy, vamos a agradecerle al hombre y a darle un libro. Llevaban un conflicto de los siglos y un camino a Cristo, especialmente para dárselo al hombre. Así que fueron a la misma casa, vieron la dirección, cruzaron, fueron a la casa, golpearon la puerta, y salieron 2 viejitos italianos. Entonces la viejita no hablaba inglés, el viejito hablaba inglés medio chancadito, y ellos preguntaron por el joven alto. Y el viejito le dice: no, aquí no hay ningún joven alto, le dice.
¿Cómo no va a haber joven alto? Entonces ellos le contaron la historia de lo que había ocurrido. Le dice, perdón, joven, le dice, pero nuestros hijos se fueron hace muchos años y ellos no han venido. Y de hecho, la semana pasada no estaban aquí. Así que el que les dio fue un ángel. Y siempre que quedaron sin gasolina, de alguna u otra manera, Dios siempre les proveyó. Nunca quedó un estudiante tirado sin gasolina. En otro caso, unos se quedaron sin gasolina al entrar a la gasolinería. Y buscaron dinero en el auto, no había ni un centavo. Abrieron sus billeteras, buscaron dentro de sus maletas, no había dinero. Así que, de acuerdo a lo que les habíamos dicho, se quedaron en el auto orando. Pasaron 2 horas. Ellos esperaban que el Señor les dijera qué hacer. Y de repente uno sintió bien impresionado que mirara en su billetera. Abrió y encontró $20. El Señor le había puesto $20 adentro de su billetera. Y ese dinero no estaba ahí antes. Así veíamos la mano del Señor manifestada en forma maravillosa. Una vez, por 2 meses, nos quedamos sin donaciones y el centro dependía de donaciones. Nosotros no le contábamos nuestras necesidades a nadie y no pedíamos dinero ni hacíamos programas para alzar donaciones, sino que orábamos. Entonces, yo le había prometido a la asociación que si nos endeudábamos, íbamos a cerrar el programa, porque la asociación no creía que esto se podía llevar a cabo. Me habían autorizado para llevar adelante el programa. Y entonces ahora habíamos acumulado $30,000 en 2 meses, $30,000 de deudas, de cosas que teníamos que pagar y no estaban viniendo las donaciones. Entonces, un lunes de mañana me postro ante el Señor y le digo, Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué has quitado las donaciones? Y él me habló y me dijo de que había pecado en el campamento, que los estudiantes y la facultad estaban practicando cosas y escondiendo cosas que no estaban de acuerdo a su voluntad. Y mientras esto no se limpiase, la bendición se había cortado. Así que esa mañana cancelamos las clases, junté todos los estudiantes, a todos los que trabajaban en el centro y les conté lo que pasaba y dije, entonces ahora el deber es, nos vamos de vuelta todos a nuestros hogares y vamos a investigar nuestro corazón y hemos de sacar todo aquello que está en contra de la voluntad divina. Música, si tienen películas, si tienen ropa, si tienen cosas que están en contra de la voluntad de Dios, todo tiene que ser echado y vamos al mediodía a juntarnos, lo vamos a traer y lo vamos a quemar. Así que al mediodía trajimos un montón de cosas que vinieron de los estudiantes, incluso la facultad, incluso el Señor a mí me impresionó cosas que tenía que deshacerme. Así que nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y lo quemamos. Unos días después llegaron $50,000 de donación. Así que el Señor sabe lo que hace. Aprendimos lecciones valiosas. Que para poder trabajar por el Señor por fe y que el Señor bendiga, hay que trabajar de acuerdo a su voluntad. Uno no puede trabajar de acuerdo a lo que a uno le complace y hacer la obra de acuerdo a sus propios planes. Dios es el jefe y hay que obedecerle y hay que vivir una vida de obediencia a Él. La experiencia en el centro trajo mi conversión. Yo había trabajado como pastor ya por 8 años, crecí adventista, envuelto en la obra, amaba al Señor, pero nunca había sido verdaderamente convertido. Siempre había en mi corazón una falta, algo como que me faltaba. ¿Por qué es que me siento incompleto, infeliz? Era muy enojón, tenía rasgos de carácter que no había nunca vencido, habían debilidades en mi vida de que nunca había vencido y no había poder para vencer. Era como los apóstoles el Señor los usó para hacer grandes cosas, pero no fue hasta la cruz que fueron convertidos realmente, no eran convertidos, había orgullo, había guerra entre ellos. Entonces, invité a 2 predicadores que vinieron a tomar una semana al centro y hablaron de la muerte al yo. Yo nunca había escuchado eso, nunca. Lo había, claro, leído, pero entraba por un oído, salía por el otro. Yo fui bautizado a los 15 años y creí yo de que estaba realmente convertido.
Pero fue aquí, cuando estos hombres predicaron, una noche salí enojado, era jueves de noche, convencido pero enojado, luchando teológicamente contra lo que ellos estaban enseñando. Ni siquiera me despedí, me fui a mi casa, enojado, molestado. Y aquella noche no podía dormir, mi esposa estaba durmiendo, eran como las 1 de la mañana y no tenía paz, no tenía paz. Y comencé a orar y a decirle, Señor, ¿qué pasa? Y de repente el Espíritu Santo habló a mi mente y me dijo, esto es lo que tú has buscado toda tu vida, lo que te falta, el entregarte a Cristo y morir a ti mismo. Y comencé a llorar, comenzaron a caer las lágrimas, toda mi vida pasó, todos mis pecados pasaron por mi vida y comencé a ver cuán malo, cuán terrible realmente era. Hasta ese momento yo me creía, bueno, era legalista, tenía una vida basada en mis obras, una vida cristiana basada en mis obras. Me creía buen pastor, inconscientemente, pero el Señor abrió mis ojos. No era algo que yo conscientemente estaba haciéndolo, sino que inconscientemente tenía orgullo, me creía mejor que otros. El Señor abrió mis ojos. Entonces, luego tuve una experiencia maravillosa que causó mi conversión. Me vi, fue como, no fue un sueño, pero fue algo que vi, como que yo estaba mirando la cruz de Cristo y veía las 3 cruces de lejos. Y el Señor estaba detrás mío y luego escuché la voz, acércate. Así que en un instante me encontré arrodillado a los pies de la cruz mirando a Cristo desde sus pies hacia arriba y yo arrodillado. Cristo había recién muerto, aún su cuerpo estaba goteando sangre y en la experiencia había sangre que estaba cayendo sobre mí. Vi al Señor Jesús y el Señor me decía, mírale sus pies y sus pies estaban llenos de sangre seca, con polvo, tierra, magullados. Y luego el Señor me dijo, mira más arriba y le miré sus piernas y las piernas estaban cortadas por laceradas. Sangre estaba aún fluyendo de aquel cuerpo. Y ya a medida contemplaba a Cristo, un tremendo sentido de culpa se apoderó de mi mente y de mi ser. Y luego el Señor dijo, mira más alto. Y miré su torso, miré su cuerpo. Es indescriptible el poder ver, el poder decir lo que uno vio ahí, pero mientras miraba su torso, se apoderó de mí el sentido de que mis pecados habían matado a Jesús. Y comenzaron a desfilar los pecados desde mi niñez hasta ese momento. Toda mi maldad, toda mi culpa. Y por primera vez vi cuán perdido yo estaba. Lo profundo de mi maldad, la profundidad y la oscuridad de mi pecaminosidad. Y comencé a llorar. Fui quebrantado, vi por primera vez, mis ojos fueron abiertos, que no había nada bueno en mí, que yo estaba perdido, totalmente perdido. Comencé a llorar porque experimenté mi perdición sin esperanza. Y luego el Señor me dice, mira más arriba y mira el rostro de Jesús. El Señor Jesús estaba crucificado con su cabeza colgando y le faltaba barba, sus ojos estaban hinchados, estaba todo moreteado. Pero había un tremendo sentido de amor en aquel rostro. Y el Señor habló y me dijo, Él murió por ti, porque te ama. Eso me quebrantó, comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y me arrepentí, confesé mi pecaminosidad, me arrepentí con todo mi corazón, sabiendo cuán malo era y que no había nada bueno en mí. Ya no le ofrecí nada a Cristo, lo tomé todo de Él. Todo, absolutamente todo. Jesús llegó a ser mi todo. Entonces ahora le dije, Señor Jesús, le dije, si tú fuiste crucificado siendo bueno, ¿qué derecho tengo yo de vivir siendo malo? Por favor, crucifícame. Quiero morir contigo. Yo no tengo derecho a vivir. Así que en esa experiencia me vi yo siendo crucificado por el Señor Jesús, muriendo con Él. Y en esa experiencia luego le invité al Señor Jesús a entrar a mi corazón y luego me quedé dormido.
Y el próximo día desperté y el mundo era distinto. Todo era distinto. Absolutamente. El verde era más verde, el rojo más rojo. Nada me enojaba. Anduve pero feliz por meses, como que andaba ¿cómo se llama? En una nube. Confesé a mi iglesia, a mi familia. Me arrepentí por la hipocresía de mis hijos, el enojo, el legalismo que ellos habían visto. Y desde ese momento mi vida fue totalmente distinta. Seguía haciendo las mismas cosas que hacía antes en cuanto a ministerio, trabajo, obra, pero ahora era una vida de una relación profunda, íntima con Cristo Jesús. Él llegó a ser mi todo, mi vida, mi ser. Luego el Señor me llamó en el año 2012 o el 2010, me llamó a salirme del ministerio pagado y me fui a trabajar como voluntario por la asociación al norte de Australia, porque quería aprender a vivir por fe, a depender de Dios totalmente. Hasta ese momento, incluso haciendo el ministerio de fe, yo recibía un salario bastante cómodo, pero lo abandoné aquello para depender en el Señor, y la asociación del norte de Australia me proveyó casa y me daban un pequeño sustento para pagar el petróleo y las necesidades de la electricidad y cosas así. Todo el resto dependíamos nosotros. Y comenzamos a vivir por fe. Y en el 2012 el Señor me llamó a retirarme totalmente de un sustento de la asociación y a trabajar totalmente por fe. Y lo he hecho desde ese momento. Hemos pasado circunstancias duras, el Señor nos probó muy duro, pero ya es hora de terminar y contaremos esa historia en algún otro día. Pero, ¿cómo se llama? Desde entonces hemos vivido por fe y hemos visto la mano maravillosa de Dios en nuestra vida. Aquí en Australia, por ejemplo, el arriendo es muy caro. $600 a la semana yo pago por la casa en la que vivo. $600 a la semana, más la comida, la gasolina, todos los gastos que se tienen. Y por años, mi esposa no trabajó. Ahora mi esposa enseña el piano porque el Señor la llamó a tener ese ministerio con niños. Pero yo soy el que pago todas las cuentas, todo lo pago yo, pero no soy yo el que lo pago, es el Señor el que lo paga. Y por años lo ha hecho. Yo ya no me preocupo. Cada quincena tengo que pagar $1,200 de arriendo. Tengo que tener por lo menos, son casi $300 para la gasolina, $300 para la comida. Eso cubre las necesidades básicas. Luego viene la electricidad, son casi $500 cada 3 meses. Y todas las otras necesidades. Y todo lo que hacemos, nosotros no le contamos nuestras necesidades a nadie, nunca pedimos dinero, nosotros oramos. Y el Señor lo provee todo. El Señor nos cambia los vehículos cuando es necesario cambiarlos. A veces yo viajo, por ejemplo, una historia, viajo a Europa. Antes que llegara el COVID, todos los años iba a Europa. Ahora el próximo año, si Dios quiere, voy a hacer campaña en Polonia, en Ucrania, en Suecia. Pero muchas veces me iba, le dejaba todo lo que tenía de dinero a mi esposa y yo viajaba sin dinero o con $50 en la billetera. Y en el año 2018, Suecia nos invitó a hacer un programa de reavivamiento y ellos invitaron a mi esposa que viniera y ellos pagaron el pasaje. Así que yo fui a Polonia sin dinero alguno en mi billetera, ni un centavo, ni siquiera para comprarme una galleta. Llegué a Polonia, allá todo estaba proveído, por supuesto, comida, acomodación, todas esas cosas. Hice campaña por 3 semanas y al fin de la campaña, casi al fin de la campaña, le digo, Señor, vamos a pasar unos lindos días en Suecia con mi esposa, pero no tenemos dinero para vacaciones. ¿Nos proveerías tú, por favor, el dinero? Él dijo, sí, no te preocupes, yo te proveo. Al fin de la campaña, la última noche de la campaña, un hermano se acerca y me dice, pastor, yo no he venido a los programas porque hoy viajé 300 kilómetros para encontrarme con usted. Yo no soy adventista, soy pentecostal. Me dice, y el Señor anoche me dijo que tenía que venir a dejarle esto y me pasó un sobre. Me dio un abrazo, oramos juntos, nunca más vi al hermano. Abrí el sobre y adentro del sobre habían $700. El Señor nos había dado dinero para vacaciones.
Una vez estábamos en Uruguay. Habíamos ido a hacer campaña a Chile, Uruguay, Bolivia, y yo llevé, el Señor nos proveyó el dinero para pagar todos los gastos de las campañas y todo, como $16,000 el Señor había proveído, pero en Chile había tanta pobreza, tanta necesidad, que se nos fue el dinero entre las manos y cuando llegamos a Uruguay teníamos poco dinero para sobrevivir. Por ejemplo, en Chile en la campaña estaba viniendo una viejita que no tenía dientes arriba y no tenía dinero para la placa, así que yo le compré su placa. ¿Cómo voy a poder ver a una persona que no tiene dinero y yo guardarme el dinero? Así que se me fue el dinero entre las manos. Llegamos a Uruguay y teníamos 4 días para tener vacaciones. Mi esposa es uruguaya. Así que arrendamos un auto para ir alrededor de Uruguay, pero en el depósito nos sacaron todo el depósito, la seguridad del auto. Así que quedamos sin, sin dinero. Llegamos a la primera noche, donde nos quedamos la primera noche. Teníamos en su cartera, mi esposa tuvo para pagar la estadía y comprar comida. El auto ya tenía gasolina y no teníamos más dinero. Sin dinero, yo me entré a la cuenta, no había nada. Entonces nos postramos, mi hijo estaba durmiendo, nos postramos a orar, mi esposa ya contenta se fue a dormir y yo me quedé viendo mis emails, mis correos electrónicos y de repente me llega ahí, en ese momento me llega un correo electrónico de Australia. Y una hermana me dice, pastor, he escuchado que está haciendo campañas en Sudamérica y siento impresionada que usted necesita. Así que como ella preguntó, le contamos lo que estábamos pasando. Le escribí el email de vuelta y ella inmediatamente me respondió. Me dice, envíeme su cuenta y yo le deposito $500 ahora mismo. Y le envié la cuenta y en la mañana los $500 estaban en la cuenta. Así que nosotros hemos experimentado vez, cientos de veces, la realidad de lo que el Señor dice, que no hemos de preocuparnos por mañana. No hemos de preocupar que lo que hay que comer, de lo que hay que vestir, no nos hemos de preocupar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Padre. Él se preocupa de nosotros. Él es el que se preocupa. Si nosotros ponemos a Dios primero y buscamos su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es verdad. Nosotros lo hemos visto en nuestra vida literalmente, que Dios añade generosamente todas las necesidades de la vida. Todo lo que Dios desea y más aún, Él cumple nuestros sueños, es un Dios generoso, nos da más allá de lo que necesitamos para que podamos ayudar y vivir una vida también de cooperación con su obra, una vida de entrega a su obra. Así que estamos viviendo en tiempos difíciles. Cuando llegó el asunto de cuántos hermanos sometieron sus cuerpos y sus conciencias porque iban a perder su trabajo, iban a perder el sustento. Cuando tú sirves a Dios, es Dios el que garantiza tu sustento. Es Dios el que garantiza que Él te va a proveer y que Él te va a acompañar, no importa lo que el ser humano haga. Así que hay que aprender a confiar en Dios, queridos amigos. El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Y hacia allá nos lleva Dios. Va a llegar el momento que vamos a perder todo sustento humano. Pero el que tiene a Dios lo tiene todo. Como dice la Biblia, que Dios nos da vida eterna y esta vida se encuentra en su Hijo. El que tiene a Jesús tiene la vida y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Pero la realidad es que el que tiene a Jesús lo tiene todo y el que no tiene a Jesús no tiene nada. Física, espiritual, socialmente, psicológicamente, Jesús es nuestro todo y hemos de aprender a hacer a Cristo nuestra vida, nuestro todo, depender de Él, tener fe en Él, amarlo y depender de Cristo. Y nunca vamos a ser, uh, ¿cómo se llama? Nunca vamos a ser dejados confundidos o desanimados si confiamos en Cristo Jesús. Hemos pasado nosotros por circunstancias muy difíciles. Cuando recién comenzamos a vivir por fe, el Señor nos sacó todo. Perdimos la casa, teníamos casa, perdimos todas nuestras posesiones, quedamos básicamente en la calle. El Señor nos probó duramente para ver si íbamos a confiar en Él. Tuvimos que ir a vivir con familiares por casi 2 años. Mi familia creía que yo me había vuelto loco, los miembros de iglesia creían que yo me había vuelto fanático.
que me había vuelto loco de la cabeza. Y tuvimos que pasar por esa prueba y el Señor nos sacó y poquito nos ha ido sacando y nos ha ido usando más y más y más para su honra y su gloria. Porque no hay honra en esto. Esto no es porque yo soy bueno. Esto es porque Dios es un Dios bueno y nos usa por su gracia, a pesar de quienes somos nosotros. Porque mientras más uno conoce a Cristo, más malo se ve a sí mismo, más incapaz y más depende del Señor Jesús. Más uno anhela esconderse en el Salvador para que el Salvador y su gloria sea reflejada en uno y uno muera y desaparezca para que el Señor reciba toda la honra y la gloria. Muy bien, vamos a dejarlo aquí porque ya se pasó la hora. Espero que el Señor les haya bendecido con algunas de las historias que he compartido y que les anime, queridos hermanos, a depender de Él, a amarle y a confiar de Él y a no tener una religión basada en sus propias obras. Tiene que ser nuestra experiencia, ha de estar basada en nuestro Salvador, en el Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra vida, nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación. Él es nuestro poder. Él es nuestro todo. Jesús es nuestro todo. Hemos de hacerlo a Él, el todo de nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Nuestro amado Señor, cuán felices somos de tenerte a ti como nuestro Dios y a Jesús como nuestro Salvador, nuestro hermano mayor y también como nuestro Dios. Alabamos el nombre de Jesús de todo corazón, porque es un Salvador tan poderoso. Nos puede salvar hasta lo último, como dice tu palabra. Te quiero dar gracias porque eres un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra. Tú eres fiel, nosotros somos infieles, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu generosidad hacia nosotros diariamente manifestada. Quiero, Señor, pedir por mis hermanos, donde quiera que estén, que tu Espíritu Santo los acerque a ti, Señor. Que se sometan a tu voluntad, que se rindan, Señor, a tu control, para que Cristo sea en ellos la esperanza de gloria y que tengan el gozo de caminar por fe con Jesús, cumpliendo aquellas palabras tan maravillosas que el Salvador dice que no nos hemos de preocupar de nada, porque tenemos nuestro Padre en los cielos, que sabe de las necesidades que nosotros tenemos. Padre maravilloso, quiero pedir por la hermana Evelyn en forma especial, que ella, Señor, se siente acongojada porque no puede ganarse ella su salario. Es uno de los honores que tú nos das de poder trabajar y ganar nuestro salario, pero yo, Señor, no he ganado un salario por años. Pero tú eres el que me mantienes y tú, Señor, eres mi jefe. Y quiero pedir que le des el gozo a la hermana de Evelyn de verte a ti como su jefe, el que la mantiene, el que la sostiene y que la ha sostenido todos estos años. Y que saques esa congoja de su corazón y la llenes de paz y gozo. Gracias, Padre. Bendícenos al separarnos, Señor, que podamos sentir tu mano afirmando la nuestra y que tengamos el gozo de caminar con el invisible como que fuese visible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.